la cirugía y el radioyodo. Pero están surgiendo precisamente por las secuelas que deja la cirugía y la radioterapia con yodo 131 de hipotiroidismo. Están surgiendo nuevas terapias con anticuerpos monoclonales dirigidos precisamente a diferentes tipos de receptores de las células foliculares tiroideas para que puedan dejar de ser estimuladas y volver a un eutiroidismo sin necesidad de quedar propiamente dañada la glándula y con una función normal. Entonces, este tipo de terapia nueva está surgiendo. Déjenme ver si puedo compartirles aquí esta situación. No sé si alcanzan a ver. Sí, doctor. Sí. Estos son los nuevos horizontes terapéuticos para el hipertiroidismo de Graves. Y quiero que se fijen precisamente en todos estos tipos de fármacos que van dirigidos a diferentes puntos importantes que fisiopatológicamente provocan la respuesta alterada de Graves. Uno es el rituximab, que es un anticuerpo monoclonal anti-CD20, va dirigido precisamente a ser un inmunomodulador de linfocitos B. El otro es el iscalimab, también es un inmunomodulador de linfocitos B, pero contra los que tengan el clúster de diferenciación 40, el CD40 de linfocitos B. Y el belimumab, que también es otro monoclonal, que es un anti-BAF, contra el factor activador de linfocitos B. Estos tres van dirigidos hacia el linfocito B, que es una de las células productoras de los anticuerpos estimuladores, como habíamos visto en la fisiopatología. Bien, también tenemos el bloqueo del receptor FC neonatal, el cual va a bloquear el reciclaje de las inmunoglobulinas para que estos actúan directamente sobre las inmunoglobulinas estimulantes para que dejen de funcionar y si ustedes recuerdan la estructura de una inmunoglobulina es una porción FAB y una porción FC. Y la porción FAB es la que se une al anticuerpo y la FC es la que se une hacia la proteína que va a ser destruida. Entonces, al bloquear el FC, pues lo inactiva. Y entonces con esto no permite que el anticuerpo esté o sirva para la acción en la que fue creado. O bien, de estas dos moléculas, la K170, que bloquea el receptor del linfocito T para el anticuerpo, o sea, para que incremente la acción, y los antagonistas moleculares pequeños, que son antagonistas directos del receptor de TSH en la célula folicular. Y esto lo que van a provocar es que se bloquee la señalización del receptor de TSH a los anticuerpos. Y por último, la presencia de péptidos inmunomoduladores del receptor de TSH, lo que produce una tolerancia inmune. Todas estas nuevas terapéuticas están siendo ahorita bajo investigación. Las más
Las más avanzadas son precisamente los anticuerpos monoclonales dirigidos al linfocito B, rituximab, iscalimab y belimumab. Este artículo se los voy a mandar, pero sí quería que lo revisáramos. Y esto es lo que en esta tabla resumen el mecanismo de acción y la potencia, la eficacia la eficacia potencial y la eficacia probada en el hipertiroidismo de Graves. Y entonces está la depresión de células beta o de células B, de linfocitos B, con el anticuerpo monoclonal anti-CD20, que es el rituximab, que se encuentra en estudios fase 2 y 3, con una eficacia potencial y una eficacia probada para hipertiroidismo de Graves relativamente baja, pero bueno, hay respuesta. El bloqueo de las interacciones de receptor CD40, que también actúan atenuando la activación de la célula B, de los linfocitos B, como es el iscalimab, un monoclonal anti-CD40, también se encuentra en estudios en fase 2 y 3, pero que tiene una eficacia potencial mucho mayor que el rituximab y una eficacia probada también más elevada que el rituximab. Los que inhiben el reciclaje de la IgG estimuladora, al bloquear el FC de las IgG antitiroideas estimuladoras, como son estos dos monoclonales, el rozanolixizumab y el efgartigimod. Estos dos son medicamentos que tienen una eficacia potencial muy alta, porque van a actuar bloqueando a los anticuerpos, pero no se tienen todavía datos suficientes como para ver si se ha probado su eficacia. Lo mismo sucede con los bloqueadores BAFF, que reducen la proliferación y la supervivencia de los linfocitos B monoclonales, que son los que producen los anticuerpos antitiroideos, como el belimumab, es un monoclonal anti-BAFF, que también está en fase 2 de estudio, con una eficacia potencial moderada, pero que no hay datos suficientes para ver si su eficacia ha sido probada. Los antagonistas directos, que inhiben directamente la señalización del receptor de TSH, como el ANTAC3-BAK14, apenas está en estudios preclínicos, con una eficacia potencial alta para el hipertiroidismo de Graves, pero como está en estudios preclínicos, pues todavía no hay una eficacia probada, no hay datos para eso. Los anticuerpos que bloquean el receptor de TSH, y esto es un bloqueo total de la estimulación del receptor de TSH por anticuerpos monoclonales, como el K170, pues están en una fase 1 con casos reporte, y se ha encontrado que potencialmente son muy eficaces, pero que tienen una eficacia probada también más o menos buena. Lástima que faltan todavía todas las otras pruebas para todas las otras fases de investigación para ver la bioseguridad y la biodisponibilidad. Y lo mismo sucede con la inmunoterapia específica de receptores de TSH, los cuales inducen una respuesta inmune tolerogénica en la célula folicular, que están en una fase 1 de ensayo y con potencial eficacia bastante elevada, pero una eficacia probada también 2, están apenas en fases iniciales.
Entonces, estos son terapéuticas noveles que van a estar siendo, están ahorita en investigación y que pueden revolucionar de una manera muy importante la respuesta inmunológica y clínica en la enfermedad de Graves. Y aquí tenemos en esta figura en qué secciones actúan cada una de las nuevas terapéuticas. Tenemos arriba el rituximab, que va a... El rituximab que actúa en esta porción, ¿sí? En el CD20, es un anti-CD20, rituximab. El belimumab, que es otro monoclonal que actúa sobre el BAF, ambos en linfocito B. Y el escalimab, que actúa también en linfocito B a nivel del CD40. ¿Sí? Sobre la célula dendrítica va a actuar el bloqueador para reciclaje ¿sí? De FcRn, el RBT1401, y sobre el péptido que se encuentra en el linfocito T, este mismo fármaco. Ahora, sobre el receptor de TSH, entonces vemos acción sobre el linfocito B, sobre célula dendrítica y sobre el linfocito T, pero también sobre el receptor de TSH con el uso de el fármaco K170 que bloquea al receptor y las moléculas pequeñas que son antagonistas del receptor a nivel de la membrana plasmática. Entonces, estos son los sitios de acción donde tenemos, donde se está buscando la nueva respuesta de estos fármacos a este nivel. ¿Ok? Me pareció un artículo bastante interesante porque habla de todas las nuevas posibilidades. Y aquí en esta tabla vienen todas las opciones terapéuticas con sus ventajas y desventajas en el hipertiroidismo de Graves. Y se habla sobre las terapias convencionales que están altamente probadas y que tienen, pues habíamos dicho con las drogas antitiroideas y los beta bloqueadores, que tienen un 50% de recaída y por eso muchos terminan en radioyodo o en la tiroidectomía, y habla de las nuevas terapéuticas que son las terapias dirigidas a las células B, a las terapias dirigidas hacia los receptores de TSH y la desensibilización del péptido de receptor de TSH. Entonces, para que revisen esta tabla de cómo pueden tener esta respuesta. Ahora bien, vámonos entonces al artículo de orbitopatía de Graves. A ver si podemos darlo, compartir ese artículo. Sí, doctor, aquí lo tengo. Bien.
El otro punto importante es precisamente la oftalmopatía de Graves, que también se le conoce como orbitopatía de Graves. Y esta, pues, es una situación también muy importante que tenemos que revisar porque el paciente puede perder la visión si no se puede o si no se maneja de manera adecuada esta patología. Vámonos a la primera figura, por favor. Estas son las características de la oftalmopatía de Graves. Si ustedes ven en el recuadro A, hay quemosis, o sea, esta inyección conjuntival con hiperemia muy importante. Hay edema periorbitario con retracción del párpado superior, lo que hace que haya esa quemosis y esa sequedad de la conjuntiva y de la esclera. Y se aprecia también que está más afectado uno de los dos ojos con este proceso inflamatorio, ¿sí? En el recuadro B podemos ver que hay una proptosis asimétrica, siendo el ojo que está a nuestra mano derecha un ojo más proptótico. Entonces, la proptosis de la orbatopatía de Graves puede ser simétrica o puede ser asimétrica o puede ser unilateral, ¿eh? El problema de cuando es unilateral es que puede llegarse a confundir con tumores propiamente de la órbita que puedan estar provocando la protrusión del ojo. Pero el paciente, uno de sus diagnósticos diferenciales cuando es una proptosis unilateral es precisamente un Graves. Entonces, en este caso, la paciente de la fotografía inferior tiene más afección unilateral. Aunque las dos están afectadas, si se fijan también el otro ojo está proptótico, pero no es igual. El ojo de nuestro lado derecho es un ojo mucho más protruido. Entonces eso va a traer mucha alteración visual, puede traer diplopia, puede traer ahí alteraciones y quemosis en el ojo proptótico, más proptótico de la paciente. Vámonos a la siguiente figura. Esta es precisamente la imagen de una tomografía computada comparando los escáneres de pacientes con oftalmopatía de Graves y de un paciente normal. Entonces, vemos que en el recuadro A está una proptosis importante, pero si ustedes se fijan en este recuadro, el músculo está altamente afectado. Entonces, nosotros podemos llegar a presentar esta hipertrofia severa del músculo, como se ve aquí, que obstruye el agujero de salida, que es salida y entrada, porque es el único sitio donde puede liberarse la presión, y por ahí entra o sale el nervio óptico. Entonces, al ejercer una presión incrementada en este sitio por la hipertrofia muscular, va a haberse atrapado el nervio, que lo podemos llegar a ver aquí en esta parte. Esa partecita es el nervio, así que se ve ahí como
saliendo del ojo, ese nervio está siendo atrapado por el músculo que lo está aprisionando. Entonces, esta situación pone en riesgo la visión, no nada más por la situación externa a nivel de la esclera, por la sequedad del ojo, sino en la parte interior por daño neurológico intenso. Eso lo podemos ver en el panel C, que es una tomografía normal. Entonces, ustedes comparen el músculo, los músculos retroorbitarios en una persona normal, el nervio, el grosor del nervio que se ven en el panel C, a el panel A. Si quieres, sube la imagen y vean el panel A, cómo se aprecia la hipertrofia muscular y el nervio que está adelgazado, y compárenlo con la imagen C. En el B vemos un ojo también proptótico, pero por aumento de la grasa. ¿Sí? ¿Y cómo podemos saber que está proptótico? Si se fijan en el panel C, en este sitio termina el hueso. Déjenme lo quito eso. Allí. Ahí termina el hueso y fíjense dónde está la órbita. Media órbita está dentro de la cavidad y media órbita está por fuera. Eso es lo normal. Pero si ustedes se fijan en el panel B y en el panel A, las órbitas están totalmente afuera de la cavidad. Entonces, los dos paneles A y B muestran un ojo proptótico. El primero por una hipertrofia muy severa de músculos que aumenta y empuja al ojo, y el segundo por aumento de la grasa, que también empuja al ojo hacia afuera. ¿Ok? ¿Quedan claras estas imágenes? Esta es la situación seria con el paciente con oftalmopatía de Graves. Vámonos a la siguiente figura, Lalito, por favor. Este es la imagen histológica del músculo en una oftalmopatía de Graves. Todos esos puntos morados son linfocitos. Entonces los músculos están infiltrados enormemente con linfocitos. ¿Y qué tipo de linfocitos? Pues principalmente linfocitos B, que son los que van a aumentar o incrementar la producción de inmunoglobulina G, estimuladora para el receptor TSH. ¿Sí? Entonces, vámonos a la siguiente. Estos linfocitos B aquí lo tenemos. La acción que tienen en la célula folicular, van a producir el bocio con folículos hiperplásicos tiroideos. Son los responsables del bocio, del crecimiento de la glándula, pero también son los responsables porque este tipo de anticuerpos
van a actuar sobre los receptores TSH que tienen los fibroblastos orbitarios, provocando la expansión de los tejidos orbitarios, grasa y músculo. Bien. Vámonos a la siguiente. El tratamiento, hasta ahorita, ¿sí? Esto es lo que sucede por la acción de los linfocitos B y T que van a producir todo el tejido retroorbitario tiene receptores TSH, ¿eh? Todos. Entonces ese incremento de los anticuerpos contra el receptor de TSH estimuladores van a estimular a los adipocitos orbitarios, a estimular al fibroblasto orbitario para que se diferencie en miofibroblastos y para que se diferencie en mayor tejido adiposo. Con esto tenemos un agrandamiento de los músculos extraoculares y una fibrosis, lo que hace mucho más difícil que sea retráctil ese ojo. Por eso termina a veces en cirugías, que es la situación más difícil en los exoftalmos grado 4 o 5. Bien, vámonos a la siguiente. Estas son las opciones terapéuticas actuales. Sí. Que están en investigación también para la terapia, la orbitopatía. Las que habíamos comentado son para Graves, que en un momento dado, sobre todo los bloqueadores de los anticuerpos anti-TSH, pueden tener cierta respuesta de los que vimos, pueden tener cierta respuesta para también en orbitopatía de Graves. Actualmente, lo que está comprobado y se ha utilizado desde hace 50 años es la terapia corticosteroidea a dosis altas. Entonces se maneja prednisona a dosis de 1 miligramo por kilogramo de peso hasta 60 miligramos por día. Son dosis bastante altas para intentar disminuir o bloquear la respuesta de anticuerpos a este tipo de problema. ¿Cuánto tiempo se mantiene? Pues se mantiene todo el tiempo que sea necesario para disminuir la respuesta. Si llega en una etapa muy avanzada donde no hay una respuesta adecuada con esteroides, se puede pensar en una cirugía descompresiva orbitaria donde se elimina tejido retroocular para disminuir la proptosis del ojo. En una etapa más seria, donde ni la cirugía ni la descompresión retroocular llega a ser suficiente, están las osteotomías de órbita, donde fracturan y rompen una parte del hueso que forma las caras laterales de la órbita para que el tejido se expanda y pueda meterse el ojo. También se realizan blefaroplastías donde se permite que el párpado superior, sobre todo, pueda actuar para cubrir al ojo y mantenerlo húmedo. Porque al no coaptar en los exoftalmos severos, al no coaptar los párpados, la esclera se va secando, se ulcera y se pierde el ojo. Entonces, se hacen cirugías, blefaroplastías,
donde se corta el párpado para que el párpado pueda llegar a ser más largo y cubrir la totalidad de el ojo. Las nuevas terapéuticas que están empezando a utilizarse son anti-TNF, o sea, ante el factor de necrosis tumoral, lo que es el infliximab y lo que es el adalimumab. Son anticuerpos monoclonales específicos contra TNF, adalimumab e infliximab. Y lo que hacen es precisamente reducir el proceso, la respuesta inflamatoria, con el reclutamiento de los leucocitos y disminución de la producción de hialuronato, que eso es lo que hace que haya un tejido fibroso duro retroorbitario. El etanercept también se está utilizando, que este es un monoclonal, esa es una molécula que se fusiona con los anticuerpos, la porción FC del IgG para el receptor de TNF, y produce la misma respuesta. Reduce la inflamación, reduce el reclutamiento leucocitario y reduce la producción de hialuronatos. El anakinra, que es un antiinterleucina, este es un antagonista directo del receptor de interleucina 1, buscando las mismas acciones de los otros dos tipos de grupo, y uno que ha tenido mucho auge últimamente y que ya hay manera de poderlo utilizar aquí en Torreón es el tocilizumab. El tocilizumab, que se ha traído para el manejo de orbitopatía, ha tenido en el último año y medio un incremento en su uso enorme porque se utiliza para COVID, por su acción como bloqueador monoclonal específico del receptor de interleucina 6, siendo esta proteína, la interleucina 6, una proteína proinflamatoria muy severa, encargada principalmente de la fibrosis de todo el tejido retroorbitario. Donde quiera que se secrete va a aumentar la fibrosis. Entonces, en el COVID se ha visto que pues, puede ser la responsable de la fibrosis pulmonar que queda después de una neumonía por COVID. Entonces, por eso han utilizado tocilizumab para disminuir esa respuesta inflamatoria sistémica. En el caso de la orbitopatía de Graves, la cual puede llegar a ser muy severa, pues se puede utilizar de entrada en los exoftalmos 3, 4 y 5 grados de exoftalmos, el tocilizumab directamente para disminuir estas respuestas. Los demás todavía no han sido bien probados. Hablan nuevamente del rituximab, que lo acabamos de ver, en las nuevas terapéuticas también para hipertiroidismo de Graves, no nada más para oftalmopatía, donde son anticuerpos monoclonales específicos anti-CD20, pero estos actúan, como dijimos, sobre células B, linfocitos B, y sobre células T para disminuir la presentación de linfocitos T activados a la célula B. Los otros medicamentos, todos estos están todavía menos utilizados, como el abatacept, los reguladores, los moduladores selectivos de PPAR, gamma sobre todo, receptores de somatostatina y receptores directos de tirotropina, que ahí es donde entrarían las moléculas pequeñas antagonistas que acabamos de mencionar en la terapéutica novel de el Graves. ¿Dudas de estos jóvenes? De estos nuevos fármacos que nosotros tenemos, quédense con la idea de que están siendo utilizados el adalimumab, el tocilizumab principalmente,
y con menos frecuencia infliximab y etanercept. Anakinra también aquí hay en México, todos los primeros 4 renglones y el rituximab los tenemos en México y se pueden utilizar. De todos, el rituximab es el que menos potencial de respuesta puede tener. Todavía está en fases iniciales de estudio para el manejo de enfermedad de Graves y de orbitopatía de Graves. Pero el tocilizumab ha demostrado buena respuesta y enseguida de el adalimumab. Son medicamentos sumamente caros, entonces por eso no se pueden costear de una manera sencilla. Un frasco de tocilizumab, porque se utiliza por vía parenteral, cuesta alrededor, creo que andan en unos 36,000 o 40,000 pesos. Me parece que se utiliza durante varios meses. Entonces sí es un costo muy elevado. El adalimumab es menos costoso, pero ha de andar alrededor de entre 15 o 20,000 pesos. De todos modos, todos son vías parenterales, no se utilizan vía oral. El adalimumab se puede utilizar intravenoso o subcutáneo. Y tienen que estar bajo vigilancia mientras son administrados. Entonces, bueno, pues si tienen un buen seguro de gastos médicos pueden entrar, o si tienen seguro social, bajo circunstancias muy específicas, en especialidades se manejan estos medicamentos y se pueden administrar a los pacientes que los requieren. ¿Ok? Por lo pronto, pues bueno, tenemos que intentar con la primera línea, la baratita, que es la prednisona, con todos los efectos secundarios que tiene, pero tenemos que utilizarla de esa manera. ¿Ok? ¿Preguntas, jóvenes ilustres? Doctor. ¿Sí? ¿Cuál era la dosificación de la prednisona? 1 miligramo por kilogramo de peso hasta una dosis máxima de 60 miligramos. Con reducción progresiva, ¿verdad? Y paulatina. Podemos utilizar prednisona 60 miligramos durante 10 a 15 días y luego ya ir disminuyendo la dosis a 50 y luego a 25 y luego a 12.5 cada 10 a 15 días hasta llegar a retirarla o dejar una dosis mínima. Pero lo primero que se tiene que hacer es bloquear esa producción de anticuerpos. ¿Ok? Una pregunta, ¿les mandé el artículo de tiroiditis? ¿No se los he enviado? Me parece que no. ¿Cuál, doctor? Tiroiditis. Parece que no, doctor. ¿No? Bueno, entonces en un momento les mando el artículo de tiroiditis, les mando el artículo que acabamos de ver de terapias nuevas para hipertiroidismo de Graves, que aunque a lo mejor ustedes no los lleguen a utilizar, pero quiero que la conozcan, que no digan, pues no les hablen como si estuvieran hablándoles en japonés, sepan que hay unas terapias nuevas, además de las terapias convencionales de tantas décadas que se han estado utilizando. ¿Ok? Entonces, muchísimas gracias, jóvenes. Espero tengan un muy buen día. Ojalá y les haya parecido interesante este artículo y esta presentación de terapéutica, porque es bastante interesante. No que quiero que sean endocrinólogos, no que quiero que sean internistas, pero que sí sepan, que de pérdida diga, bueno, estos chicos que pasaron con el burro de Moreno pudieron conocer algo más.
¿Ok? Entonces nos vemos mañana. Dios los bendiga. Hasta Cuídense. mañana.